Y bueno, mis niños, espero que esté todo súper bien, súper maravilloso, que estemos actuando de la mejor manera y que las cosas estén funcionando de manera correcta y de la mejor manera para nosotros como seres humanos, que ya lo del deporte y el fútbol entre en un segundo plano. Y espero, por supuesto, también que esta temporada sea absolutamente maravillosa porque tenemos ya tiempo mereciéndolo nosotros los madridistas. A ver, tema Julián Álvarez. Hoy vamos a ver un video increíble. Vamos a repasar a, creo que son 4 o 5 personajes, creo que son 4 personajes en el entorno Barça, con una última hora. Y es que al parecer está en Barcelona, en Madrid, Deco, está otro personaje que no tengo ni idea de quién es, para hablar con no sé quién, por el tema de Julián Álvarez, ¿no? Yo les he dicho muy claramente en otras oportunidades que, si me preguntas a mí mi opinión, yo considero que el Atleti no le va a vender a Julián Álvarez al Barça. Lo considero así porque creo que sería directamente el Barça. No tiene nada que ver en este punto que voy a dar en concreto. Sería directamente ir a mearte, los directivos del Atlético, ir a mearse en el escudo del Atlético de Madrid. Así de claro lo tengo. Después de sobre todo el ridículo que han hecho de no hay manera de que se le venda, ¿sabes? A eso me refiero. Digo, no creo, o sea, definitivamente no creo. No creo que vaya a pasar, muchachos, porque en realidad son situaciones que uno dice, mira, no, es ridículo pensar que después de esto lo vayan a vender, pero después me acuerdo que es el Atlético y que el Atlético se caracteriza por ser así de ridículo y digo, bueno, cuidadito con la que nos pueden estar montando, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, muchachos, porque quiero arrancar ya y no quiero enredarme mucho al respecto y definitivamente este video se pone absolutamente maravilloso. Muchachos, y para empezar quiero que vean este video que no tengo ni idea de quién se trata, no sé quién es este chico, sinceramente. Primera vez que lo escucho, lo veo, se dice Informexter. Pero el video que he visto es suficiente para no querer volver a ver un video de este hombre. Yo creo que la directiva del Barça debe darse cuenta que debe dejar de negociar con equipos de la liga y el motivo es muy sencillo, es que la mayoría de ellos son sucursales del Real Madrid y es que lo hemos visto en varias ocasiones. O sea, en el caso en el que el Barça se puso en contacto con Nico Williams, parecía que estábamos intentando destruir el país. O sea, cuando intentamos solamente fichar un futbolista que, bueno, se puede negociar con el equipo rival. Pues no, en la liga nadie le vende absolutamente nada al FC Barcelona para no ayudarle. Cuando, si el Madrid está interesado en un futbolista, se ficha sin ningún tipo de problema y ni siquiera a veces trasciende a la prensa. Luego tenemos el caso de Julián Álvarez, tan famoso que una vez más, en cuanto hay una oferta, el Atlético de Madrid devuelve la oferta riéndose que no lo va a vender nunca jamás, sacan un comunicado, bueno, unas liadas espectaculares. Y ahora sale la última, que esta ya es un cachondeo tremendo, o sea, se están riendo en nuestra cara, que quieren vender a Aymeric Laporte por 80 millones de euros. Un futbolista de 32 tacos. O sea, es una absoluta vergüenza. Un futbolista que tiene un valor de mercado de 8 millones solamente porque el Barça está interesado, porque ha formado una pareja con Pau Cubarsí espectacular, las cosas como son. 80 millonacos. Es que es de vergüenza. Yo creo que el Barça tiene que dejar de hacer este tipo de fichajes e interesarse en los equipos de la liga. Y luego, por otra parte, tampoco debe regalarle los futbolistas, porque David Villa al Atlético de Madrid, un regalo. Luis Suárez, otro regalo. A un equipo que no nos da ni agua. O sea, no hay que darle absolutamente nada a estos equipos tampoco. Hay que vender estos futbolistas fuera de la liga también. Comprar y vender fuera de la liga. Realmente maravilloso y brillante. Una cosa, el Atlético de Madrid también te ha salvado el culo, liberándote algunos milloncitos con futbolistas como el central este que está la temporada pasada estaba en el Barça francés, Lenglet. El mismo caso de Griezmann. Después del bochorno que hizo Griezmann en el Barça, el Atleti de alguna manera te ayudó sacándotelo de ahí. También eso, no sé si el Barça asumiría todo el salario. También en su momento dice que le regalaron a David Villa y a Luis Suárez, cuando la realidad, muchachos, es que eran dos futbolistas completamente acabados. Y este hombre utiliza esto para victimizar el club de una manera que se voltee la tortilla, cuando la realidad es que el Barça ha utilizado prácticamente este amedrentamiento público para que los equipos inferiores sepan que el meterse con el Barça de alguna manera no es algo que les convenga del todo, y de esa manera a llevarse a los futbolistas. Definitivamente, si hay alguien que no puede fichar futbolistas de la Liga Española, ese es el Real Madrid. Mira, yo no sé de verdad esta gente en qué realidad vive, porque repito, es muy raro que el Barça
no se haya llevado a algún futbolista del fútbol español que ellos hayan querido. Así de claro se los voy a poner. El caso de Nico Williams, porque el Athletic Club es un equipo con dignidad y con orgullo, y lo de Julián Álvarez, pues bueno, vamos a ver cómo acaba, pero definitivamente no sabemos si se va a acabar haciendo o no, y bien por el Athletic si de alguna manera empiezan a tener un poquito de orgullo. Es que, muchachos, miren este video. En definitiva, como les dije al principio del video, yo no sé cuál de todos los clips que vamos a escuchar en este día va a ser el más irreal, el que esto tiene que ser IA, ¿no? No, ya empieza a dudar de que sea real. Pues que incluso Julián Álvarez sí podría ir a un juzgado y podría denunciar esa cláusula por no ser conforme con el conjunto del contrato y con su valor de mercado. Otra cosa es que no le interesa porque los juzgados son lo lentos que son, se quedaría sin jugar y, bueno, es una decisión muy personal que él podría tomar. Pero jurídicamente, el contrato de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid y el empeño del Atlético de Madrid de pedir una cláusula que está fuera de mercado es absolutamente denunciable ante la jurisdicción social. Y cualquier abogado laboralista te lo va a corroborar. Me parece absolutamente de locos que este hombre hoy está sugiriendo, entre comillas, a Julián Álvarez que se dirija hasta un juzgado y le diga: mira, quiero demandar al Atlético de Madrid porque el precio de salida considero que es exagerado. Me han puesto un contrato multimillonario y multianual que acaba de terminar de resolverme la vida. Además, no me obligaron a firmar ese contrato en el que yo voluntariamente firmé esa cláusula de 500 millones de euros. Aparte de todo eso, me gustaría añadir, repasen las cláusulas de los canteranos estos del Barça que a día de hoy, ¿qué se puede decir de alguno de estos? Pau Cubarsí hizo un gran mundial, pero antes del Mundial todavía es un futbolista que genera muchas dudas y que su cláusula está muy por encima de su rendimiento. Lo de Lamine Yamal también, que Lamine Yamal todavía es un futbolista que en grandes citas sigue dejando mucho que desear. Y este hombre, con toda la cara dura, va a salir con este cuento de Julián Álvarez, que repito, a mí Julián Álvarez a día de hoy ni siquiera me parece un futbolista absolutamente para perder la cabeza. No está fichando a Erling Haaland, ¿no? Pero bueno, ellos al final verán cómo se gasta el dinero y yo quiero ver cómo les termina saliendo esto de Julián Álvarez en el caso de que lo hagan, ¿no? Pero es que definitivamente lo de esta gente es increíble. El concepto de vivir en Narnia es tan repetitivo y seguramente ya es que pereza otra vez lo de Narnia, pero es una realidad. O sea, repasa, escucha este audio y dice: no, esto es absolutamente de loco. Pero bueno, vamos a continuar. Yo sé que a ellos les parecería maravilloso entonces que llegara el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y le dijeran: te voy a dar 130 millones pagados a 6 plazos por Lamine Yamal, y si no, le voy a decir al futbolista que vaya a un juzgado para que diga públicamente o para que salga con el cuento de que, mira, no, la cláusula es exagerada, creo que la cláusula de Lamine es de 1.000 millones, ¿no? Para que se hagan una idea de lo desubicados que están. Y bueno, para continuar, Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça, ¿qué se puede decir de este personaje? Si el resto de equipos quieren hacerle la pelota al poder, pues fantástico, pero no deberíamos tomar una decisión drástica y decir: venga, a tomar por culo todo, rompemos relaciones y no le ficho a nadie, a ninguno de aquí, que se las apañen y busquen el dinero ellos como puedan, y nosotros a lo nuestro y a fichar en el extranjero. Me explico, empezar a tomar medidas serias de verdad, romper relaciones con todos estos que tan mal se han portado en el bulo Negreira, que saben ellos perfectamente que es un bulo y le han seguido el juego, y que hacen todos estos numeritos más allá de que digan: bueno, es que tú estás intentando ficharme un jugador, ya, pero es que eso lo hace todo el mundo y nos estáis montando aquí unos circos que no se los montáis a nadie. Me parece absolutamente impresionante. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Lo primero, que todo esto rompan relaciones con quien quieran. Los equipos de España no dependen del Fútbol Club Barcelona. Primero, porque no tienen dinero y lo que está fichando el Barça son sobras, futbolistas que acaban contrato, que se los quieren sacar de encima en otros equipos. Entonces, que rompan relaciones. ¿Qué puede afectar que ¿qué fichaje le ha cambiado la vida recientemente el Fútbol Club Barcelona a través del dinero? O sea, es que me parece increíble que estemos hablando de esto. ¿Qué relaciones van a romper cuando no tienen dinero para comprar futbolistas? O sea, es absolutamente increíble. Y esto es muy de la gente que comete un delito, ¿no? Decir: vamos a ir directamente a por la gente que me está señalando. Es decir, yo atraqué un banco y la gente me va a empezar a señalar, y yo voy a ir a amedrentar a esa gente para que no hable
sobre el robo al banco que yo hice. Así funciona la delincuencia. Vamos a ir en contra de todos los que hicieron, los que fueron en contra de nosotros en el caso Negreira, sabiendo que todo el mundo tiene la razón de que estuvieron pagando a los árbitros durante muchísimo tiempo. Es que definitivamente yo no recuerdo haber hecho un video tan loco, y es normal. Todos los veranos esta gente, cuando ven la quiebra en la que está el Barça y que están arrastrándose para hacer cualquier movimiento, es normal que tengan este tipo de actitudes lamentables. Y bueno, creo que para hablar de este tipo de gentuza no podía faltar este hombre que está aquí. Vamos a ver este clip de 59 segundos y uno de 22. Les van a dejar, mejor dicho, veanlo. Avisen a todos sus amigos culés, porque sí, desde la tarde están pasando muchas cosas. A todos sus amigos culés. ¡Están pasando cosas! ¡Por fin! ¡Quedó! A 4 d'agosto, la Verge de les Neus s'ha il·luminat i algú treballa! Mira, yo he visto muchas cosas preocupantes en internet desde que tengo uso de razón, pero muy pocas cosas, y esto ya es bastante decir, me dan más cringe que este hombre, Gerard Romero. Y en serio, lo digo, ni siquiera, yo sé que esto no lo va a ver nunca, y espero que no tampoco, no es mi interés, no es mi principal interés, pero sinceramente no lo digo como una crítica, lo digo como que, mira, ve, revísate un par de cositas porque da bastante cringe este tipo de cosas, ¿no? Yo no sé ustedes qué opinan al respecto, pero me parece bastante significativo lo de este hombre. Mira, vamos a cerrar con el otro clip porque este no dijo gran cosa. Y bueno, tengo entendido que mientras estoy grabando este video está en directo, ahí hablando de cosas que supuestamente están pasando y que fue tirando pilduritas durante el directo, y esta es la primera que ha salido. Pasar el PSG en Barcelona, Rodri aquí, la carpeta de Julián, la carpeta de salida de algún jugador, alguna bomba inesperada. Vamos a ver qué es lo que os contamos. Vamos a ver qué os contamos. ¿Están preparados? No aguanto más. A ver, mira, para finiquitar este video, cerrar este video, lo que ha dicho este hombre es que Deco está en Madrid, me imagino, y dijeron claramente este J. Jordi que iban a ir otra vez por Julián Álvarez, que Rodrigo Hernández, pretendido por el Madrid y está hoy todavía en el Manchester City, está pues básicamente en Barcelona, y que hay posibilidades de alguna salida que puede ser un bombazo, ¿no? Vamos a apuntarnos estas tres y vamos a ver realmente qué es lo que acaba sucediendo. Les doy una promesa, si este hombre acaba acertando, por lo menos una de estas se las voy a reconocer, ¿no? Porque es bastante llamativo, y a mí no deja llamarme la atención, por ejemplo, como todo el mundo está con lo de Rodri al Real Madrid, la mayoría de periodistas serios, que es raro encontrarles alguna equivocación, y J. Jordi y José Álvarez están con lo de Rodri al Barça, con lo de Julián al Barça y no sé qué. No, vamos a ver, porque sería absolutamente increíble verlos a ellos acertar por todo el contrario de lo que piensa el mundo del fútbol, ¿no? Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.